Yo como secretario general del Partido Socialista agradezco la labor de los diputados, en este caso, presentando esas enmiendas por en torno a 40 millones de euros a los presupuestos. Unas enmiendas importantes para La Palma. Sabemos que La Palma se encuentra actualmente en un proceso de reconstrucción importante y bueno, vemos que en las cuentas del Gobierno de Canarias no se reflejan aspectos importantísimos para la isla. A esto sumado ya pues también los incumplimientos que se han venido produciendo por parte del Cabildo y el Gobierno con actuaciones que eran clave y primordiales a la hora de seguir la reconstrucción, como es pues la pérdida de renta a los agricultores, como es la recuperación de la LP2, del Colegio de la Laguna, la vivienda pública en la isla de La Palma, que tanto, estos 2 años y medio, tanto se ha oído hablar de la vivienda. La realidad es que no hay vivienda pública, no se ha entregado ninguna vivienda pública en la isla de La Palma. De hecho, tenemos 40 viviendas en Finca Amado que todavía no sabemos. Lo último que nos comentaban es que había alguna posibilidad de que incluso se pudieran vender. Estamos totalmente en contra de eso y, por lo tanto, cuestiones que se prometían en campaña electoral. Recuerdo la última campaña electoral, donde todo esto parecía que se iba a resolver de inmediato. Por lo tanto, son cuestiones por las que la isla no puede esperar. La verdad es que me hace gracia el otro día cuando veía a un consejero del Gobierno de Canarias y a una consejera venir a la sede de Coalición Canaria a defender o a decir que habían buscado una solución para solventar un problema que había con unas ayudas, que no había ningún tipo de problema. Se dieron unas ayudas de pérdida de renta en el año 21, en plena erupción volcánica, 2 meses después de haber empezado la erupción volcánica, con una estimación, no se había cerrado ni siquiera el año agrícola. Lo importante es que se pagó a los agricultores, se pagó. Vienen a resolver supuestamente un problema y ellos no han sido capaces en 2 años de pagar 1 céntimo a los agricultores. Esta es la demagogia a la que nos tienen acostumbrados tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de La Palma cuando las cuestiones se juntan en competencias. Aquí se han asumido competencias que son del Gobierno por parte del Cabildo y al final vemos que nada de eso sale adelante. Por lo tanto, yo creo que hay unas enmiendas muy importantes, sobre todo las que van destinadas también a la recuperación de las infraestructuras públicas. El Gobierno de Canarias no ha puesto 1 céntimo del 25% que tiene que poner para recuperar las infraestructuras del Valle de Aridane, en este caso de los 3 ayuntamientos y del Cabildo Insular, y bueno, tampoco lo vemos reflejado en los presupuestos de la comunidad autónoma. Lo que sí estamos acostumbrados a ver pedir al Estado, quejarse continuamente de lo que tiene que ver con el Estado, y yo creo que al final es un tema para tapar su gestión, ¿no? Cuando uno quiere tapar sus vergüenzas, como se dice, pues ataca a otra administración. Por lo tanto, les dejo con mi compañera Alicia, que va a defender esas enmiendas. Hemos presentado en total en el grupo del Parlamento más de 500 enmiendas a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los cuales que corresponden a 223 millones de euros para todas las islas, ¿vale? En cuestiones derivadas sobre todo a retos sociales, económicos, climáticos de los próximos años, con esa convicción clara de que los presupuestos deben ayudar a mejorar la vida de las personas y que además tienen que reforzar los servicios públicos esenciales. Creo que hemos hecho un trabajo serio y responsable y que hemos diseñado para todas las islas. Hay una isla, sin embargo, que creo que necesita más atención que el resto, que es la isla de La Palma. Como todos saben, bueno, pues seguimos reconstruyéndonos después de la erupción y necesitamos de inversiones claras, seguras y planificadas. Por eso, además de las enmiendas globales que hemos presentado en todas las islas, también hemos presentado un bloque específico más detallado y más concreto para dar soluciones a temas de infraestructura, turismo, cultura, educación, transición ecológica, igualdad y también para la reconstrucción volcánica. Nos gustaría dejar un mensaje claro, que es que todas las enmiendas que se han hecho a nivel regional también afectan de forma positiva a La Palma, pero que además hemos añadido estas propuestas propias para nuestro territorio que responden a necesidades concretas. Y me gustaría un poco... Me gustaría un poco hacer un resumen de las enmiendas. Como decía antes, las enmiendas ocupan o se dividen en diferentes áreas. En el área de infraestructura hemos hecho enmiendas relacionadas, por un lado,
con obras históricas necesarias como ese enlace de la Grama a la Caldereta, en la LP3, que es un enlace demandado históricamente para poder reducir los tiempos de desplazamiento al Hospital General de Santa Cruz de la Palma, facilitar la movilidad de Santa Cruz de la Palma hacia el oeste y mejorar y descongestionar el tráfico en esa zona. También esos aparcamientos en Breña Alta, en el casco urbano de San Pedro, que tiene una gran limitación y un déficit histórico de aparcamientos, con lo cual es crear una bolsa amplia de aparcamientos que permita aumentar el flujo de clientes hacia el comercio local y mejorar la movilidad diaria de todos los vecinos y vecinas de San Pedro. En cuanto al turismo en La Palma, sabemos que estamos todavía por debajo de los datos de turismo del año 2019, de antes de la pandemia. Este cabildo no ha conseguido remontar aún los datos después de la pandemia, después del volcán, y además vemos como hay una falta de inversión en turismo que es preocupante. Hemos dotado una partida presupuestaria para poder reforzar el producto de astroturismo, ciertamente abandonado en los últimos años, una de las banderas del turismo de La Palma, y para poder mejorar los miradores de astroturismo y para poder iniciar el proyecto del centro de Mendo también, del que llevamos hablando varios años, que incluso salió a contratación, lo recuerdan, y se quedó desierto. Por tanto, creemos que tenemos que seguir trabajando en esta situación y que tenemos que, además, realmente apostar por la diversificación económica, y el turismo debe ser una de las banderas de este Cabildo de La Palma. En cuanto a la cultura, hay una cuestión que creemos que es necesario reforzar, es en Santa Cruz de la Palma la Asociación Amigos de Irlanda, con esa figura de Dionisio Daly y ese evento que fue las primeras elecciones democráticas del país. Hay una subvención destinada a poder hacer jornadas divulgativas y conferencias para divulgar ese hecho histórico que es único en el país y que realmente no está ni tan estudiado ni tan comunicado. Y desde el Grupo Socialista creemos que la educación es fundamental. Y hay dos cuestiones en La Palma que creemos que necesitamos reforzar. Por un lado, es el Centro de Formación Profesional de los Llanos de Aridane, ese centro que también lleva parado varios años y que necesita un impulso claro. Se ha ido hablando en el último año de esa voluntad de la Consejería de Educación de impulsarlo, pero no aparece en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y por eso hicimos una enmienda. Y también una de las reclamaciones de los padres de niños con necesidades especiales de La Palma, que es la formación EAE en infantil. Creemos que es fundamental poder trabajar la diversidad y la inclusión desde edades tempranas y financiar talleres específicos para el alumnado de infantil, materiales y actividades centradas en diversidad y convivencia, y formación para los docentes. Porque esa petición de los padres, que sigue sin ser escuchada por la Consejería de Educación, debe tener una respuesta. Con respecto a la reconstrucción volcánica, ya lo avanzaba antes el secretario insular, que es cierto, tras la erupción volcánica se firmó un convenio entre el Estado y los ayuntamientos, de manera que se cofinanciaba la reconstrucción de las infraestructuras públicas, caminos, pues todo lo que es luminarias, redes de abastecimiento, saneamiento. Y ciertamente los ayuntamientos no son capaces de poder abordar ese 50% por sí mismos, y en su momento el Gobierno de Canarias se comprometió a avanzar una parte, la mitad, es decir, un 25%. Llevamos 3 años sin saber nada de ese 25%, así que hemos preparado una enmienda para que el Gobierno sí lo ponga el Gobierno de Canarias en su presupuesto. Y fíjense los importes, que en los Llanos de Aridane son casi 25 millones de euros, y si hacen paralelismo, prácticamente ese es el presupuesto anual del Ayuntamiento de Los Llanos. Es decir, es imposible que el Ayuntamiento pueda dar servicios ordinarios a los vecinos y vecinas y además poder sufragar esto. Por lo tanto, creemos que es fundamental que el Gobierno ponga su parte, que para el Gobierno de Canarias 25 millones no es una cifra excesivamente alta, pero para un ayuntamiento como el de Los Llanos de Aridane sí lo es. Y el paso sería unos 12 millones y en Tazacorte 2 millones de euros. Además, también lo nombraba antes, la reconstrucción del Colegio de La Laguna. Seguimos este sainete que está haciendo esta reconstrucción de este colegio. Entre una administración y otra se están tirando los trastos de alguna manera y las responsabilidades, y no terminamos de saber quién lo va a hacer, con qué fondos. Entonces hemos propuesto que haya una partida presupuestaria específica en el Gobierno de Canarias con un importe inicial para poder reconstruir este colegio. En transición ecológica, creemos que La Palma tiene un déficit importante
en todo lo relacionado con lo que es la sostenibilidad, y creemos que en el futuro tenemos que aprovechar estos años de bonanza para poder apostar por la sostenibilidad de nuestra isla. Y hay varios aspectos, sobre todo, por un lado, la adaptación al cambio climático, que sabemos que hay con el cambio climático cada vez lluvias más torrenciales, y tenemos ya detectadas por el Plan Hidrológico Insular cuáles son esas zonas inundables que tenemos en Breña Alta, en Fuencaliente, en Los Llanos, en Santa Cruz, en Tazacorte y en Mazo. Estas zonas inundables tenemos que seguir trabajando, seguir haciendo estudios y proyectos para poder evitar daños, reforzar todo lo que es la protección en esas zonas. Por otro lado, también el cambio climático está provocando una subida del nivel del mar. Y hay 2 lugares en La Palma que también tienen riesgos, como son Tazacorte, el puerto de Tazacorte con la playa, que vemos que año sí, año también el nivel del mar sube hasta la zona de la avenida. Por lo tanto, proponemos una escollera en esa zona, en la que ya ha hecho la Consejería de Transición Ecológica un proyecto, con lo cual proponemos que haya una partida específica para comenzar con esas obras. Y también en la zona de Los Guinchos, también la zona industrial de Los Guinchos, también es una zona delicada a la hora de tener problemas con la subida del nivel del mar, por lo que proponemos que podamos empezar con un proyecto en esta zona. También con el calentamiento global también afecta a olas de calor, y creemos que tenemos que empezar a hacer un mayor trabajo sobre lo que son las zonas verdes. Desde la Consejería de Transición Ecológica han hecho proyectos para unos parques, refugios climáticos, tanto uno aquí en Santa Cruz de la Palma como otro en Tazacorte. Proponemos que también haya uno en Los Llanos de Aridane, que sea una especie de cinturón verde alrededor del municipio, que termine en un parque en la Plaza del Llano de Argual, que además es un centro, un lugar que creemos que tiene un futuro como punto estratégico turístico, cultural. Entonces entendemos que esto cubre muchos aspectos diferentes, y además creemos que La Palma también está muy atrasada en temas de energías renovables. Es la isla que está al vagón de cola de toda Canarias, y ahí estamos hablando ya de los posibles hidrobombeos en La Palma, de aprovechar los saltos de agua para poder producir energía, de aprovechar esos depósitos de agua para poder acumular la energía que sobra del resto de energías renovables, algo así como el Salto de Chirasoria, ¿no? Conocen el Salto de Chirasoria, son 2 embalses con los que se juega para poder utilizarlos para almacenar energía o para generar energía cuando hace falta. Bueno, pues creemos que desde la Consejería de Transición Ecológica tienen que impulsar esos estudios, porque se está hablando de que se van a hacer, pero no se terminan de hacer, y creemos que es necesario que la isla dé un cambio. Y termino, no me enrollo mucho más. También estamos convencidos del Grupo Socialista en la igualdad en este caso en el deporte. Yo les puedo contar que anoche veía un telediario, la sección deportiva, y me asombré porque primero se habló del fútbol de primera división, después se habló del fútbol de segunda división, luego se habló de Fórmula 1, y la última noticia fue la lesión de Aitana Bonmatí, y que se perdía la final de la competición esta femenina. Y me sorprende porque seguimos teniendo hasta poca igualdad en la comunicación del deporte femenino. Decir una noticia de esa, si hubiese sido Leo Messi, hubiese sido la primera noticia de la sección del telediario. Y Bonmatí, tenemos que recordar que es una de las mejores futbolistas del mundo, que tiene un Balón de Oro, o 2 o 3, no sé, creo que son 2. Y lo que quiere decir que tenemos que seguir trabajando en esto. Y tenemos un club en La Palma, que es el Club Deportivo Argual, femenino, que es el único de La Palma que juega en segunda ref. En Canarias, bueno, en la provincia de Tenerife, solo hay 2, ellos y otro más en esta categoría, y creemos que es un club al que tenemos que apoyar, porque además es un club que, si recuerdan, entrenaba y jugaba en La Laguna, en el campo que fue sepultado por el volcán, que ha pasado unos años muy complicados, y que a pesar de eso está haciendo una campaña muy buena y está compitiendo a nivel muy alto, y creemos que necesita un apoyo extra, porque necesita cubrir esos gastos de alojamiento cuando van a competir a Península, que ya saben ustedes que desde La Palma es complicado, las conexiones siempre tienen que hacer noche en Península, y por tanto desde el Grupo Socialista apostamos porque haya un apoyo extra a este Club Deportivo Argual. En fin, presentamos 44 millones de euros en enmiendas y cubrimos todas las áreas, desde infraestructuras, educación, turismo, igualdad, protección climática y sobre todo una reconstrucción de la isla. Creemos que son enmiendas razonables, que están más que justificadas y que son perfectamente asumibles por los grupos que apoyan al gobierno de Canarias. Creemos que representan un compromiso claro con esta isla que ha sufrido como ninguna otra y que merece que el Parlamento esté a la altura. Y además por eso me gustaría aprovechar y pedir el apoyo al resto de grupos, al Partido Popular, a los diputados del Partido Popular y a los diputados de Coalición Canaria,
que puedan apoyar estas enmiendas, que al final son buenas para la isla de La Palma, son buenas para nuestros municipios. La reconstrucción está yendo muy lenta. Es verdad que hubo muchas promesas que no se han cumplido y es verdad que han pasado casi 3 años. 3 años desde... Bueno, 2 años y medio lleva el actual gobierno. Si ustedes comparan el tiempo que estuvo el anterior gobierno después de la erupción, desde septiembre del 21 a mayo del 23, llevamos menos tiempo ya de lo que lleva este actual gobierno. Yo creo que el anterior gobierno, si hacemos comparaciones, son bastante odiosas porque dio viviendas en su momento, hizo carreteras, dio ayuda a los agricultores, ayuda a los autónomos, ayuda a las empresas que estaban cerradas. Es decir, hubo una batería de ayudas que realmente no se ven, se han dejado de ver. Lo decía el secretario insular, las viviendas no se ha dado ni una vivienda en 2 años y medio, ni una. Las ayudas a los agricultores se ha dado una sola, la campaña 21-22, que se dio mal, se dieron 10 millones con grandes quejas por el sector porque estaba mal repartido. Entonces el gobierno de Canarias lo que hizo fue darle 6 millones a final de año al Cabildo de La Palma, que aún no se han repartido, que están desde diciembre en las cuentas del Cabildo, estamos a noviembre y parece que esta semana parece que se van a pagar por fin, que son para compensar esos 10 millones que estaban mal repartidos. Es decir, el gobierno de Canarias solo ha pagado una campaña de pérdidas de renta. Faltan 2 campañas por pagar. Es decir, que se le adeuda a los agricultores 2 campañas. ¿Qué decir de la reconstrucción agrícola? Que pasamos de un proyecto de programa de hacer una cosa conjunta. En el anterior gobierno se dieron ayudas del PDR por 26 millones de euros. Y la primera pérdida de renta, tengo que decir también que se dieron 26 millones de euros también. Es decir, que en un año el gobierno de Canarias movilizó 52 millones de euros entre el PDR y las ayudas de pérdida de renta y eso no se está viendo ahora. Es decir, el actual gobierno solo dio una ayuda del PDR, que fueron 3 millones, que mucha gente se quedó molesta porque pensaban que iban a hacerlo para todo el mundo y al final dieron para 23 personas de 400 personas que habían solicitado. Es decir, fue una ayuda un poco decepcionante, ¿no? Por tanto, creemos que se podría haber hecho mucho mejor, sobre todo ahora que no estás con la emergencia, que has tenido tiempo para poder planificar, has tenido tiempo para poder hacer proyectos de las obras de las carreteras, has tenido tiempo para hacer cosas y sin embargo no se están haciendo, se sigue tirando de emergencia y aún con la emergencia las cosas no salen, eso es preocupante. Bueno, la realidad es que ese decreto tenía el apoyo de todas las cooperativas y de ACEPALMA, es decir, que tenía el apoyo, y de Asprocan, es decir, tenía el apoyo mayoritario. Evidentemente nunca vamos a estar de acuerdo al 100%. Creo que es verdad que muchos se han dado cuenta de que aquel modelo era más inclusivo porque te protegía más, sobre todo a los pequeños agricultores, porque era, digamos, la administración pública la que se encargaba de darte un llave en mano, tu finca recuperada. Ahora cada uno tiene que, digamos, hacerlo por sí mismo. Hay muchos que se sienten muy solos en ese camino y muchas personas con una determinada edad que no van a recuperar las fincas porque que están esperando que les den las indemnizaciones, digamos, para jubilarse, que se comprende porque es una opción. También dábamos esa opción en el decreto, que los que no quisieran reconstruir se daba una indemnización y además la opción era buena porque además se daba una indemnización y esas tierras pasaban como una bolsa común para que entrasen nuevos agricultores. Tenemos un problema de relevo generacional importante en el Valle de Aridane, en el sector agrario en general, y yo creo que facilitar que se reconstruyera desde lo público era facilitar que pudiese entrar gente joven y que pudiese haber una reactivación de la economía y una reconstrucción real, porque ahora están reconstruyendo los que pueden reconstruir, los grandes, los que tienen pulmón económico para hacerlo, y si ustedes van por la zona lo verán, hay una reconstrucción como parches dentro de la lava, se ven fincas aisladas y eso genera múltiples problemas porque hay que hacer los accesos, las redes de riego que no se han hecho tampoco. Recuerden que el anterior gobierno hizo toda la red de riego por el camino de San Isidro. Un año después del volcán ya estaba en marcha la red de riego que llevaba el agua por toda la parte de la costa hasta la zona de abajo de Las Ollas y Remo. Y sin embargo ahora no se ha hecho ninguna red de riego nueva, con lo cual todas las personas que están reconstruyendo pueden estar teniendo problemas para poder llevar el agua y el acceso a su finca. Es verdad que en otras ocasiones el Partido Popular ha votado en contra de decretos que llevaban cuestiones buenas para La Palma. Ellos se comprometieron a que si el decreto solo iba de cuestiones de La Palma, iban a votar a favor. Y esperemos que cumplan su palabra. Creemos que es bueno para todos. Y bueno, ahora parece que
Se ha solicitado al Gobierno de España una serie de cosas, se ha hecho un decreto solo para La Palma, que yo creo que eso es bastante único, que el Consejo de Ministros haya un decreto solo para una isla como La Palma, y sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, el señor Clavijo, después de aprobarse el decreto, salió diciendo que era una cosa positiva para la isla y hablando en positivo, hemos visto que los dirigentes insulares han salido para hablar en negativo del decreto, es decir, parece que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera dentro de los partidos políticos en hacer las valoraciones de los decretos. Nosotros creemos que es positivo para la isla y que creemos que al final pues, se ha cumplido con La Palma. Tenemos el 60%, tenemos la moratoria de los préstamos al sector agrario, muy importante, y también tenemos pues, todo lo que son poder tener 100 millones disponibles para poder indemnizar al sector agrario y que puedan reconstruir. Bueno, vamos a ver, la reivindicación que hace la plataforma, en su momento también, incluso antes de aprobarse el 60%, la plataforma decía que entendían que los afectados directos, los que están en el registro único, tendrían que tener algún tipo de diferenciación con el resto de los habitantes de la isla. La decisión de aprobar el IRPF, el 60% del IRPF, pues al final se hizo para toda la isla de La Palma. Los agricultores ahora, el planteamiento que hacen, la plataforma, el planteamiento que hace es aprobar un 100% del IRPF para los que estén en el registro único, y bueno, pues yo la verdad que no sé si al final esa medida se podrá llevar a cabo. Ahora se está en la negociación de un decreto canario para tanto a nivel estatal como regional por parte del Gobierno de Canarias, y bueno, nosotros desde el Partido Socialista en la isla de La Palma siempre apoyaremos todo lo que tenga que ver con el beneficio, en este caso, de la isla de La Palma. No te puedo concretar si esa petición puede salir adelante o no va a salir adelante, y bueno, con respecto a lo de Izquierda Unida, pues cada partido político en este caso pues tiene una opinión sobre este tema, ¿no? Nosotros, me acuerdo en su momento, cuando se planteó lo del 60% del IRPF, que también comentamos que a lo mejor había que primar más, que es lo que realmente están pidiendo ahora los afectados, primar más a los que pues se hubieran visto afectados directamente. No sé en lo que al final, si esta medida saldrá adelante o no, pero bueno, que en este caso, si se plantea, contará con el apoyo del Partido Socialista en la isla de La Palma. El tema de la devolución de las ayudas de la campaña 21-22 de los plataneros, me gustaría hacer algunas, visto que la semana pasada el Coalición Canaria salió en rueda de prensa aquí en La Palma para hablar sobre esas devoluciones, y me gustaría hacer algunas puntualizaciones, porque el señor Narváez Quintero dijo que habíamos hecho las ayudas con el reglamento equivocado, con el instrumento equivocado, y que tenemos que haber utilizado otros instrumentos como la ayuda de minimis o una ayuda específica para La Palma. Me gustaría aclarar que la ayuda de minimis la utilizamos para los ganaderos y para los pescadores, pero en su momento tenía un tope de 25.000 euros por beneficiario. Ahora ha subido a 50.000 y que por tanto la desechamos porque no cubría las ayudas necesarias. Una ayuda específica para La Palma, dentro de la Política Agraria Común de la Agricultura, necesitábamos una autorización expresa de Europa y eso tardaba varios meses. Por tanto, desechamos hacer también una ayuda específica para el volcán, para los agricultores. Y nos fuimos a un reglamento europeo que es para catástrofes naturales, específico para catástrofes naturales, y que no necesita una autorización previa de la Unión Europea y que te dice cómo calcular esa pérdida de renta. Ustedes saben que la campaña de plátano empieza en septiembre y termina en agosto, ¿verdad? Cada año. Ese año el volcán empezó el 21 de septiembre, acaba de terminar la campaña. Entonces no teníamos datos de la campaña actual porque llevábamos menos de un mes de campaña. Con lo cual lo que hicimos fue una previsión de pérdida de esa campaña que era de septiembre del 21 a agosto del 22. Y le dimos un anticipo sobre esa pérdida de renta, ¿vale? Con los precios medios calculados con los precios medios de los años anteriores y las rentas de esos agricultores. ¿Qué pasó en ese año? Pasó que los que tenían otras fincas, sobre todo personas con fincas grandes en otras islas, como Tenerife, y tenían fincas en las zonas afectadas, pues tuvieron unos precios de venta del plátano que fueron históricos ese año, porque había menos oferta y la misma demanda, subieron los precios. Entonces, por tanto, las personas que tienen que devolver estas ayudas porque se pasaron de la renta, no tuvieron pérdida de renta o tuvieron menos de la prevista, tienen que devolver una parte del anticipo que se le dio. Hay que decir también que de 25 o 26 millones que dimos, hay que reintegrar 3, que la mitad
la mitad de los que tienen que reintegrar solo tienen que reintegrar menos de 1.000 euros, con lo cual yo creo que en ese momento hicimos lo que tuvimos que hacer. Trabajamos con previsiones y hubo una desviación, efectivamente, pero trabajamos con el reglamento que tenía que ser y con los datos que tenían que ser y con el apoyo y el consenso del sector y la petición expresa del sector de que en un momento desesperado se necesitaba liquidez. Estábamos en septiembre, octubre, noviembre, no sabíamos cuánto iba a durar el volcán, ustedes lo recuerdan, las personas iban a trabajar a las fincas de plátano por el sur, por Fuencaliente, había días que podían llegar, había días que no. Había personas que se les había caído el invernadero, había personas que se habían quedado sin agua, pusimos las desaladoras en Puerto Nao, pusimos incluso un barco que llevaba a los agricultores a Puerto Nao, es decir, se hicieron enormes esfuerzos en poder mantener la actividad y fueron los agricultores los que hicieron el mayor esfuerzo de trabajar en unas situaciones penosas y para intentar sacar su producción adelante. Y ahí el gobierno de Canarias tiene que estar con ellos y así lo hicimos. Así que bueno, el reintegro que proponen ahora el gobierno de Canarias, bueno, nos parece bien que hayan encontrado una solución, tampoco nos parece que sea para tirarse un golpe en el pecho, que después de 2 años y medio hayan encontrado una solución, pero bueno, esos son los plazos del nuevo gobierno de Canarias. Es decir, si nosotros tardamos 2 meses en dar un anticipo, ellos han tardado 2 años y medio en resolver un problema que generó aquel anticipo. Yo sí animo al gobierno de Canarias que sí pague lo que falta de las pérdidas de renta, que son 2 años, que eso es mucho dinero para muchos pequeños agricultores. Los agricultores firmaron un compromiso de reconstrucción basado en un modelo que consensuado con el gobierno de Canarias, que era una reconstrucción conjunta impulsada por el gobierno de Canarias. Entonces, los agricultores firmaron un compromiso de que ellos iban a reconstruir porque estaban dentro de ese macroproyecto. ¿Qué pasa? Que los agricultores siguen recibiendo esas ayudas, el gobierno de Canarias cambia el marco completamente, ahora dice cada uno se reconstruye como puede y donde puede, y deja un poco a los agricultores, digamos, en el aire, ¿no? En el sentido de que muchos se han visto obligados a dejar de recibir, a no firmar más compromisos porque no saben si van a poder reconstruir por sí mismos o no. Es decir, es otra cuestión que el gobierno de Canarias tiene que resolver. Si ellos cambiaron ese marco en el que los agricultores se sentían cómodos para firmar un compromiso, tendrán que resolver frente a Europa esas posibles devoluciones de fondos europeos. Tendrán que convencer a Europa de que o que no se tienen que devolver o tendrán que poner ellos el dinero para no devolverlas. Es decir, tendrán que buscar una solución, cosa que hasta ahora no he visto. Ya han pasado ya 3 años.